Ok, entonces habíamos quedado. Bien, entonces habíamos hecho una introducción de cuándo una función es integrable en el sentido de Riemann. Eso es lo último que habíamos trabajado. Habíamos establecido algunas condiciones para que una función fuera integrable en el sentido de Riemann. Las condiciones eran las siguientes, que existían dos integrales que se obtenían a partir de los supremos y de los ínfimos tomados en el conjunto de todas las particiones, que son la integral inferior y la integral superior. Entonces habíamos dicho en principio que vamos a decir que una función es Riemann integrable si ocurría que cuando calculáramos la suma inferior y la suma superior, estas eran iguales. Entonces era una primera manera de caracterizar una integral para una función continua y establecer si esa función era integrable en el sentido de Riemann. Tener el hecho de que la integral inferior y la integral superior coincidieran. Esa era una primera característica. Y la otra característica que habíamos mencionado era esta, que era la condición de Riemann, que en el fondo se traduce como el hecho de que para cualquier epsilon positivo, si garantizamos la existencia de una partición de tal suerte que la suma inferior y la suma superior, la diferencia entre ellos es lo suficientemente pequeña, entonces automáticamente vamos a tener que tenemos que f es una función Riemann integrable. Entonces, habíamos mostrado que este teorema se cumple y que es un sí, solo sí, en el sentido de que esta condición, que es la condición de Riemann, implica integrabilidad de Riemann y viceversa. Si las integrales superiores e inferiores son iguales, implica de nuevo esta condición de Riemann. Habíamos exhibido un ejemplo, que es la función, por ejemplo, 1 partido por x sobre el intervalo cerrado 1,2. Entonces habíamos demostrado que es integrable. Entonces, demostrar que es integrable, hay dos caminos: calcular la suma superior y la suma inferior, calcular la integral inferior y la integral superior a partir de los ínfimos y de los supremos de una de esas sumas, o usar la condición de Riemann. Entonces, en este caso, es mucho más conveniente usar la condición de Riemann, es decir, demostrar que existe una partición P de tal suerte que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior sea menor que ese épsilon para todo épsilon positivo. Entonces eso fue lo que habíamos mostrado en la clase pasada. Definimos una partición del intervalo 1,2, es decir, arbitraria, x0 hasta xn. Como es una partición, claramente x0 es 1 y xn es 2, porque esa es una de las condiciones que debe cumplir P para que sea partición de 1,2. Como tenemos una función que claramente es decreciente, entonces uno puede fácilmente calcular los m sub i chicos y el m sub i grande, que corresponden al supremo y al ínfimo, en este caso, de las imágenes para cada uno de los subintervalos. ¿De acuerdo? Entonces, el lado más chico, por supuesto que es el lado, en este caso, x sub i, y el lado más grande corresponde a m sub i, y por definición sería 1 partido por x sub i menos 1. Y esto lo tenemos porque la función 1 partido por x sobre este intervalo es una función que es decreciente. Entonces, por lo tanto, el lado más largo va a ser la imagen, en este caso, del intervalo, la parte izquierda del intervalo va a ser la parte más grande, por lo tanto es 1 partido por x sub i menos 1. Entonces, teniendo en cuenta eso, la monotonía, conociendo que esa función es monótona, uno puede rápidamente calcular las sumas. Las calculamos, hicimos la diferencia de ellas y nos dimos cuenta que llegamos a esto, a esta sumatoria
Luego usamos el hecho de que cada uno de los puntos x sub y está en el intervalo, y eso nos permite acotar las expresiones de la forma 1 partido por x sub y, que son menores que 1. Luego llegamos a esta expresión, que es una suma de cuadrados, y luego factorizamos esto como x sub y menos 1 por x sub y menos 1, pero una de esas diferencias la podemos acotar por la norma de la partición, que en este caso es el máximo de todas las diferencias, entonces por lo tanto no va a haber una diferencia que sea mayor que la norma. Y luego nos queda que esto es una serie telescópica y solo sobrevive el último término y el primero, y al final habíamos llegado a que la diferencia entre ellas era menor exactamente que la norma de la partición. Entonces nosotros teníamos que mostrar que la diferencia era lo suficientemente pequeña para cualquier epsilon, entonces es suficiente considerar la norma de la partición menor que epsilon. Y de esa forma tenemos garantías para mostrar que la función, que existe una partición de tal suerte que para todo epsilon la diferencia entre ellos sea suficientemente pequeña. Entonces este es un ejemplo de una función que es integrable en el sentido de Riemann. Y también habíamos mostrado un ejemplo de una función que no es integrable en el sentido de Riemann. Es esta función, la función que es 1 si x pertenece a los racionales y 0 si x pertenece a los irracionales. Entonces ella no es integrable, en particular en el intervalo cerrado de 0 a 1. Si consideramos una partición del intervalo 0,1, entonces, en principio, x sub 0 es 0 y x sub n es 1 por definición de partición. Y tenemos que en cada uno de los subintervalos de esa partición va a ocurrir que el mínimo, o en este caso el ínfimo, de las imágenes, como tenemos puros valores que están entre 0 y 1, entonces, ¿cuál será el ínfimo de ellos? Claramente, si calculamos el ínfimo entre 0 y 1, entonces claramente vemos que es el 0, y similarmente, cuando calculamos el máximo entre valores que están solamente entre 0 y 1, entonces vemos que el máximo en este caso es 1, y con esos cálculos de los m sub i chico y m sub i grande podemos construir la suma de Riemann para cada uno de ellos. La primera suma, que es la suma superior, nos va a dar la longitud del intervalo, que en este caso es 1, y la suma inferior nos va a dar 0 porque tenemos que los m sub i chicos son puro 0 multiplicado por cualquier cosa, sabemos que es 0, entonces tenemos una suma de n veces 0, que eso nos da 0, y luego tenemos que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior nos da solamente 1. Entonces, como se supone que esto tiene que ser menor que epsilon, entonces hay una gran gama de valores que queda por fuera. No es válido entonces para todo epsilon, porque siempre da 1. Si considero valores menores que 1, entonces no tendría que la diferencia de ellos es menor que esa cantidad. Solo tendría que es igual, pero nunca voy a obtener que va a ser estrictamente menor que una cantidad pequeña. Entonces no se cumple la condición de Riemann, porque se debe cumplir para todo valor de epsilon. Entonces, por lo tanto, esta función no es integrable en el sentido de Riemann en el intervalo cerrado de 0 a 1. Entonces, este es un ejemplo claro de que pueden existir funciones que no son integrables en el sentido de Riemann. Ya otra manera de interpretar esto es que uno puede también calcular las integrales inferiores y las integrales superiores, como sabemos que la suma superior es 1 para cualquier partición, luego el ínfimo de todas las sumas superiores, que en este caso es la mayor de todas las cotas inferiores, como tengo puros unos, entonces el supremo, el ínfimo de 1, también es 1. Y similarmente puedo calcular la integral inferior, dado que tengo puras sumas que dan 0, entonces luego el supremo de puros ceros es 0. Entonces la integral inferior, por un lado, me da 0, y la integral superior me da 1, y luego me doy cuenta que son distintas, y al ser distintas, entonces automáticamente
puedo decir que f de nuevo no es integrable, porque para que sea integrable, ambas integrales, tanto inferior y superior, deberían dar exactamente lo mismo. Entonces, no se cumple ni la condición de Riemann, ni tampoco podemos obtener que sea Riemann integrable a partir del hecho de que la suma inferior y la suma superior sean iguales. Entonces, lo podemos Profesor, demostrar de dos maneras. ¿Sí? Profesor, tiene para que sea una integrable por Riemann, tienen que dar ambas funciones tienen que dar funciones iguales, digo, integrales Sí, iguales. tienen, claro, la integral inferior cuando la calcule y la integral superior cuando haga el cálculo deberían coincidir. Si coinciden, entonces ahí automáticamente la función es Riemann integral. Esa es una manera. O que la diferencia entre ellos sea menor que epsilon. Para todo epsilon. Que exista una partición de tal suerte que la diferencia sea menor que epsilon. Pero aquí no tenemos manera de hacer que esto sea menor que epsilon, porque tenemos 1. En el caso anterior, simplemente nos quedaba aquí la norma de la partición, entonces simplemente yo tomaba una partición que fuera menor que epsilon y de esa manera garantizaba que esta diferencia era menor que epsilon. Pero aquí, al tener 1, no puedo decir que sea cierto para todo epsilon, porque solo sería válido para epsilon mayor que 1. Pero para valores de epsilon menores que 1, no tengo garantías de que esta diferencia se cumpla. Por ejemplo, si considero epsilon igual a 0.5, ¿qué ocurre con esto? ¿Cómo es esto en relación a epsilon? Igual. Voy a escribirlo acá en Word para que quede claro el asunto. Entonces lo que quiero decir es esto. Tengo que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior es 1. Eso ya lo calculamos ahí. Entonces tengo que la diferencia entre la suma superior de f para una partición P y la suma inferior, está la superior y esta es la inferior. Tengo que es igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces se supone que se debe cumplir para todo epsilon. Para todo epsilon, para que sea Riemann integrales se debe cumplir que para todo epsilon mayor que 0 se debe cumplir que esta diferencia tiene que ser menor que epsilon. Eso es lo que tiene que pasar para que sea Riemann integrable, para todo epsilon que yo escoja, pero yo no tengo que la diferencia sea menor que epsilon, tengo que la diferencia es igual a 1. Entonces, ¿qué pasa si el valor de epsilon es 0.5? ¿Cómo es esto en relación a 0.5? ¿Cómo es? Aquí tengo el 0.5, ¿cómo es? Es menor. Mayor, menor, ¿cómo es? El epsilon es menor. Ok, entonces 1 claramente es más grande que 0.5. Entonces, tengo que, Ah, tengo disculpa. esto. Entonces, tengo que la suma es mayor que epsilon. Pero yo necesito que que la diferencia sea menor. Pero aquí, para este valor de epsilon particular, no se cumple. Entonces voy a tener una gran gama de valores para los cuales no se va a cumplir que la diferencia de ellos es menor, sino que en este caso me da mayor. Entonces, luego, por lo tanto, f no es integrable en el sentido Riemann.
porque dice que la condición de Riemann dice que tiene que ser menor estricto que epsilon. Y aquí obtenemos, para este epsilon obtenemos que la diferencia nos da mayor, ¿de acuerdo? Entonces, esa es otra manera también de argumentar. Esa es la razón por la cual no es integrable Riemann. Y la otra es pues que la integral superior y la integral inferior dan diferente. Esa es otra manera también de argumentar. Pero si, por ejemplo, tuviéramos que usar una epsilon diferente, entonces sí se podría. Claro, sí se podría. Para valores de epsilon que sean, por ejemplo, mayores que 1, si epsilon vale 2, se puede. Si epsilon vale 3, se puede. Pero la condición de Riemann es muy clara. Aquí dice algo bien importante la condición. Y tenemos que tenerla en cuenta. ¿Qué es lo que dice aquí, en esta parte? El epsilon tiene que ser mayor a 0 o positivo. No, lo que dice en el cuantificador. Este Ah, símbolo para, para para todo. todo Entonces, epsilon mayor para a todo. No es 0. que, por ejemplo, para algunos valores se cumple y para otros no. Tiene que ser para todos los valores. Entonces, allá encontramos algunos valores de epsilon, por ejemplo, 0,5, que no se cumple. Entonces, esa es la razón. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a avanzar. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a estudiar las funciones que son Riemann integrales. Hasta ahora, todo lo que hemos hablado es teórico en el sentido de que podemos saber bajo algunas condiciones cuándo una función es Riemann integrable, pero no sabemos cómo calcular bajo algunas circunstancias la suma superior y la suma inferior. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a hacer un estudio más exhaustivo de las funciones que son integrables en el sentido Riemann. Entonces, uno puede preguntarse qué condiciones o qué requisitos tiene que cumplir una función que esté, digamos, bien definida y que esté acotada, un intervalo, para que sea Riemann integrable. Entonces, una de esas respuestas a esa pregunta puede ser la proposición que estamos planteando aquí, que establece lo siguiente. Si tenemos que una función está bien definida, cumple con la condición de que está definida bien, de que es acotada y además monótona sobre el cerrado A, B, monótona puede entenderse como que puede ser creciente o puede ser decreciente. Entonces, si tenemos esas tres cosas bien definidas, acotada y monótona, entonces lo que dice la proposición es que automáticamente vamos a tener que una función que cumpla con esas características va a ser automáticamente integrable en el sentido de Riemann. Y la demostración es bastante sencilla. Yo voy a mostrar cómo se hace para el caso de una función que sea creciente y usted va a demostrarlo para una función que sea decreciente. El razonamiento va a ser el mismo. Entonces tiene que prestar mucha atención a cómo vamos a hacer la demostración para que usted pueda replicar un poco lo mismo, pero ahora asumiendo que la función sea decreciente. Entonces, caso 1. Supongamos que f es una función, en este caso, decreciente. ¿Ya? Entonces, de nuevo, partimos, necesitamos una partición del intervalo a, b, que en este caso es x0 hasta xn. Tenemos que hacer el cálculo de la suma superior y el cálculo de la suma inferior. Y entonces, en este caso, tenemos que mostrar que la diferencia entre ellas es suficientemente pequeña para garantizar que entonces la f va a ser integrable. ¿De acuerdo? Entonces, hay que saber cuándo una función es monótona creciente y cuándo es decreciente. Entonces voy a escribir aquí la demostración de eso. Al menos voy a mostrar el caso de cuando f es creciente. Entonces supongamos que f es creciente sobre el intervalo a, b. Entonces, ¿qué significa que f sea creciente? Supongamos que tomamos x sub i y x sub i menos 1. Sabemos que claramente es menor que x sub i.
Entonces, ¿qué va a pasar con las imágenes? ¿Qué va a pasar con la imagen por la función de x sub i menos 1? ¿Y qué va a pasar con la imagen de x sub i? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la La relación? imagen de, ¿Quién es más grande? la imagen de x sub i es mayor que la de x sub i menos 1. Muy bien, entonces se conserva el sentido. ¿De acuerdo? Se conserva el sentido de la desigualdad. Si aquí tengo que x sub i es menos 1 es menor que x sub i, entonces, si f es creciente, entonces se debe conservar el sentido de la desigualdad. Eso es definición de ser creciente. Entonces, lo que vamos a hacer es, en principio, considerar una partición, como es usual, sea P una partición, x sub 0 hasta x sub n. Una partición de A, B. Eso significa que x sub 0 obviamente es A y x sub 1, x sub n viene siendo B, por definición de partición. Entonces vamos a construir la suma superior y la suma inferior de f. Entonces, ¿a qué es igual la suma superior? ¿Sumatoria de quién? A ver si recordamos las definiciones. Sumatoria De igual igual 1 1 hasta n. hasta n de quién. ¿M grande o En M este chico? caso, m grande. M Por grande. el M sub i por mm, la longitud del intervalo. ¿Y cuál es la longitud de cada subintervalo? x sub i menos x sub i menos 1. Muy bien. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, esa sería la suma superior y ahora la suma inferior. ¿Cómo sería el asunto? Lo mismo, pero con el m chico. Muy bien, entonces el objetivo inicial es calcular los m grandes y los m chicos. Ya, entonces, el m grande es el supremo de f de x cuando x está en el cerrado x sub i menos 1, x sub i. Bien, entonces, ¿cuál de los dos lados es más grande? Sabemos que en este caso estamos asumiendo que es creciente. Entonces, ¿con cuál de las imágenes me quedo? ¿Con f de x sub i menos 1 o f de x sub i? La de f sub... no, la de f de x sub i. F de x sub i, muy bien. Porque estamos asumiendo que es creciente. Bien, entonces ese sería el supremo de eso. Y el m chico, en el mismo orden, entonces ahora es el ínfimo de eso. Entonces ahora, ¿con quién me quedo? ¿Con cuál de los lados? F sub i, f de x sub i menos 1 o f de x sub i. F de x sub i menos 1. Muy bien, eso sería entonces reemplazo en cada una de las sumas. Entonces aquí me quedaría, en lugar de m sub i, reemplazo por f de x sub i. Y aquí, por supuesto, f de x sub i menos 1. ¿Estamos claros hasta ahí? No hemos hecho nada como complicado hasta ahora. Solamente calcular los m chicos, los m grandes, haciendo uso de que tenemos en este caso una función que es, asumiendo que es creciente. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que hacer la diferencia de ambas sumas. El profesor nos pregunta, los fi sub 1 era simplemente un valor que tomamos del intervalo. ¿Cómo? Aquí, los m grandes y m chicos, esto. Sí, eso, el f, Es la por esto. función de Es por x, esto. x sub i, sí,
ese es un valor que tomamos del intervalo del supremo, ¿cierto? Claro, cuando calculamos la imagen por la función del intervalo, lo que obtenemos es esto. Obtenemos el supremo de este conjunto, del Claro. intervalo f de cerrado, f de x sub i menos 1, coma f de x sub i. Entonces estamos buscando el supremo de esto, ¿de acuerdo? Ajá. Este es un intervalo cerrado, pero por definición de ser creciente aquí, sabemos que ¿cuál de los dos es más grande? ¿Cuál de los dos extremos del intervalo es el más grande? El x sub i. Ok, entonces por esa razón es f de x sub i el supremo. Ah, ya, entonces este simplemente vamos a hacer el valor más grande de la función. Claro, entonces evaluar la función y calcular el supremo o el ínfimo. Quedarse con el lado más chico o quedarse con el lado más grande de la altura del rectángulo. Entonces aquí es lo contrario. Ahora aquí estamos buscando el ínfimo, entonces como sabemos que esto es más chico, entonces claramente va a ser el ínfimo. Hacemos el reemplazo usando las definiciones de cada una de las sumas superior e inferior y ahora vamos a hacer la diferencia de ellas. Y vamos a demostrar que es menor que epsilon. Entonces, hago la resta de ellos y obtengo entonces, reemplazo los valores que ya había calculado previamente. Esto menos esto. Bien, entonces puedo recoger todo eso en una sola suma por propiedades de sumatorias. Entonces quedaría sumatoria de esto menos esto. Quedaría f de x sub i menos 1 que multiplica a x sub i menos x sub i menos 1. Bien, ¿quién está como factor común ahí? ¿Quién está repetido? ¿A quién puedo factorizar ahí? Al x sub i menos x sub i menos 1. Muy bien, entonces ¡Sí! quedaría ¡Sí! entonces esto, f de x sub i menos f de x sub i menos 1, que multiplica a x sub i menos x sub i menos 1. Eso es lo que nos queda. ¿Ya? Hasta ahora eso sería lo que nos viene quedando. Entonces, necesitamos de alguna manera acotar esta suma. Entonces, una manera de acotarlo es recordando la norma de la partición. La norma de la partición siempre es menor o igual que cualquier diferencia. Y eso es porque ella es el máximo de todas. Ella es el máximo de todas las diferencias. Entonces, por supuesto que es la más grande de todas. Con i variando desde 1 hasta n. Ya, entonces, haciendo uso de esto, entonces, como cualquier diferencia siempre es menor que la norma de la partición, entonces yo puedo acotar esta expresión, la puedo acotar por la norma de la partición. Entonces, haciendo uso de eso, luego tenemos entonces que esto es menor o igual que la sumatoria de esta expresión multiplicado por la norma de la partición. ¿Sí? Teniendo en cuenta que esto que está aquí, que es una de las diferencias, es menor que la mayor de todas las diferencias, que es la norma de la partición. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Sí, Ok. Bien, entonces sucede que el contador de la suma solo cuenta puro sí, pero la norma de P es independiente de I, entonces puede salir fuera de la sumatoria como una constante. Entonces quedaría que esta diferencia es menor o igual
que la norma de la partición, que sale fuera de la suma porque es independientemente del I, y solo nos queda esto. ¿Ya? Pero esa suma que nos queda ahí, de los f sub i menos los f sub i menos 1, no es una suma cualquiera. ¿Qué tipo de suma es? ¿Qué es lo que pasa en la medida que hago la expansión? Si hago la Es expansión de una esto, suma telescópica. es una suma telescópica. Entonces, ¿quiénes sobreviven solamente? Sobrevive el último y el primero. ¿Quién es el último? ¿F de cuánto? F de x sub n. F de x sub n. ¿Ya? Es el que sobrevive. Menos el último. El primero, perdón. ¿Quién es el primero? F de x sub 0. F de x sub 0. Pero nosotros sabemos quién es x sub n y sabemos quién es x sub 0. ¿Quiénes son? Recuerden que habíamos considerado una partición del intervalo a, b. Entonces sabemos que x0 es a y que xn es b. Entonces tenemos que esta suma simplemente nos da f de b menos f de a. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos da. Entonces, reemplazando, nos quedaría que la diferencia entre las dos nos da la norma de la partición multiplicado por f de b menos f de a. Bien, entonces yo necesito que esto sea menor que epsilon. Entonces tengo que seleccionar la norma de P de tal manera que esto sea menor que epsilon. ¿Cómo entonces tendría que seleccionar la norma de P de tal suerte que pueda acotar por epsilon? Yo necesito que esto sea menor que epsilon. ¿No? Entonces, ¿cuál tiene que ser? ¿Cómo debo escoger la norma de P de tal suerte que cuando haga esta cadena de desigualdades obtenga que sea menor que epsilon? Yo podría pensar en tomarlo menor que 1 partido por f de b menos f de a. Epsilon aquí. Esa puede ser una manera de hacerlo. ¿Sí? Si tomo la norma de la partición menor que epsilon partido por f de b menos f de a, cuando yo haga la relación aquí, entonces si tomamos, entonces, ¿qué va a pasar con esta diferencia? Va a pasar que cuando yo reemplace, me va a quedar que esto es menor que epsilon. Se van a cancelar 1 partido por f de b menos f de a con, voy a escribirlo aquí de hecho, lo puedo escribir incluso, para que vean lo que ocurre. Entonces queda esto multiplicado por f de b menos f de a, se cancelan, ¿y qué nos queda? ¿Qué es lo único que queda allí? Epsilon. Epsilon, y era lo que yo quería. ¿De acuerdo? Entonces, eso puede ser lo que debería ser ideal. Pero, ¿qué pasaría si la imagen de A es la misma imagen de B? Es decir, que f de b sea f de a. ¿Qué pasaría? Se indeterminaría. Se indeterminaría. Entonces, para que no se indetermine, en ese caso, entonces, lo que podemos hacer es agregarle un valor más aquí. Podemos ponerle un 1 aquí. De esa manera, si f de b es igual a f de a, entonces, aunque nos dé 0 aquí, no nos va a quedar 0 partido por 0. ¿De acuerdo? Entonces, ese 1 se lo estoy agregando para garantizar, para evitar que nos quede 0 partido por 0 si f de b es
exactamente igual a f de a. Entonces, es suficiente. Entonces, existe esta partición P que tiene que cumplir con esta condición de tal suerte que la diferencia de la suma superior y la suma inferior me da menor que epsilon. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que f es integrable. En el sentido de Riemann, bueno, integrable en el cerrado A, B, en el sentido de Riemann. Ya, porque logré encontrar una partición de tal suerte que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior me da menor que epsilon. Entonces, ¿cuál es la tarea de usted el día de hoy? Y esto lo van a hacer de forma individual cada uno. Van a replicar lo mismo, pero ahora asumiendo que f es decreciente, ¿no? Entonces, esta es la demostración cuando f es decreciente. Usted lo va a hacer, entonces, ejercicio. Probar el caso cuando f es decreciente. Entonces, recordar que la condición ahora de decreciente es esta, y lo contrario. Si x sub i es menor que x sub i, entonces, ¿qué pasa con las imágenes? ¿Quién es mayor? Si f es decreciente. ¿F de x sub i menos 1 o f de x sub i? ¿Quién es más grande? Más grande. Y menos 1. Muy bien, y menos 1. Entonces se cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, deben usar esta condición para el cálculo de los m chicos y los m grandes. Y todo lo demás van a hacerlo exactamente igual. Entonces voy a enviarle una copia en el chat de esta demostración y usted la va a replicar. Entonces, Profe, ¿podría explicar cuando incluyó lo de la norma de la partición? Cuando hizo ese... un poquito, es que me aquí. enredé un poco. ¿Hasta ¿Sí? aquí quedaste bien? Sí, eso es perfecto, pero Ya. cuando agregó lo de la norma, Entonces, también ahí quedé, pero... esto es No, una eso también, observación. pero Ajá. quedé un poco más abajo cuando la norma de la partición la quería como hacer que la norma de la partición por f de b menos f de a sea menor a epsilon. Ahí me perdí un poco. Aquí esto. Ya, mira, tenemos esto, ¿cierto? Esto es lo que tenemos hasta ahí. Hasta aquí la cosa está bien, ¿verdad? Sí, profe. Yo necesito hacer que esto sea menor que epsilon, ¿cierto? F de Sí, B menos F de A no lo puedo cambiar. Esto es un número. No lo puedo cambiar. Es como si tuviera 3. Entonces, si supongamos que tuviera 3, porque eso es un número, ¿cómo tengo que tomar la norma de P de tal suerte que me dé epsilon? Ahí aparece un 3. Entonces, una manera es haciendo P epsilon partido 3. De tal manera que se cancele este 3 que está aquí con este 3 de abajo. ¿De acuerdo? Y solo me queda el epsilon. ¿Sí te diste cuenta? sí, ¿O también. no? Sí, Entonces es profe. lo mismo porque f de b menos f de a es un número. Ahora, ¿por qué le agregué el 1? Porque puede pasar que la imagen de f sea igual a la imagen de f de b sea igual a la imagen de f de a. Entonces tendríamos algo dividido por 0 y sabemos que eso no tiene sentido. Entonces, para evitar que nos quede 0, le puedo agregar cualquier cosa, 1, 2 o 3, algo que lo haga distinto a 0. Pero eso es una cuestión Pero, profe, técnica. Ajá. ahí como la función era creciente, ahí no influiría eso, así como que en teoría no se debería como cancelar. Lo que va a cambiar son los m grande y m chico.
Eso es lo que va a cambiar. No, pero al final en el FDB menos FDA Ajá, hay como las funciones crecientes, no, hay que hacer como algo, que hay que hacer un truco ahí. también hay que agregarle más uno, aunque la imagen de B en teoría tiene que ser más grande que la de A. Ujú. Ahí hay que hacer algo. O sea, no es que va a ser exactamente igual, pero sí deberían ser algo similar. Ahí ocurre una sutileza, pero casi toda la estructura de la demostración para cuando f es decreciente debe ser bien parecida a lo que hicimos. ¿De acuerdo? Entonces quiero que se Bueno, arriesguen, profe. a ver cómo lo hacen y me muestran. Si nos tenemos que equivocar, nos equivocamos, no hay problema con eso, pero quiero que se involucren un poco con esto porque es importante. Ya, entonces de la página 2 y 3 voy a imprimirla y se la voy a enviar. Entonces, de 2 y 3. Pero les voy a dar algunos minutos para que lo hagan. Ok. Entonces, voy a detener la grabación aquí un segundo. En ejercicio